Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en este espacio. Más cerca estoy. Agradeciendo al Todopoderoso por darnos la vida, darnos salud y sobre todo que el Espíritu Santo nos recuerde a tiempo podernos conectar, poder también pues unirnos en el estudio de la palabra y ser canales de bendición para que otros también puedan alcanzar el estudio de la palabra y fortalecer su fe, porque la fe viene por el oír la santa palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando un tema muy interesante cuyo trasfondo se remonta miles de años antes de Cristo. Estamos hablando acerca de esa declaración ojo por ojo, basada en la conocida ley del talión, que históricamente ha tenido una trascendencia y un impacto en diferentes culturas y civilizaciones. Veremos el alcance, su aplicación y hoy en día, ¿qué tenemos que hacer con esto de ojo por ojo? Muy importante el tema que vamos a desarrollar a lo largo de toda la escritura, la santa palabra de Dios. Hoy queremos orar por varias personas, varios pedidos especiales que están en nuestro listado de hoy para presentarlo delante del Señor. Estaremos orando por Susana Torres, y Susana pide la oración especial por Eva Michelle y Luis Javier. De la misma manera estaremos orando por Angelita Torres. Ella pide oración por su hijo Johan. También estaremos orando por Hilda Tapia, por su vida espiritual de manera particular. También oraremos por Castianola Medina y ella pide la oración de manera especial por su esposo. También oraremos por Asael Fabián, quien pide por su hija Nicel Fabián, y también estaremos orando por José Manuel Piña. De José Manuel, de manera especial estaremos orando por un proyecto de trabajo para que el Señor sea su socio y pueda abrir puertas y derramar bendiciones allí hasta que sobre y abunde. También estaremos orando por Ramona Soriano. De igual manera estaremos incluyendo en esta oración al inicio de nuestro espacio por el grupo Voces, también por la agrupación Nisi, de igual manera por el grupo Emmanuel, también por el grupo Justificados. También estaremos orando por el grupo Elegidos y por la agrupación Oasis. Así que hoy de manera especial estaremos también orando por estas agrupaciones que alaban al Señor y para que el Señor pues les siga utilizando y abra puerta delante de ellos y también puedan bendecir su esfuerzo, el sacrificio, todo el empeño que ponen por seguir esa importante área de la obra del Señor que es la alabanza. Bendecir al Señor mediante el canto y también alcanzar vidas por medio de ese importantísimo don, por medio de ese talento dado por el Señor. Así que les invito a orar. Incluiremos también, claro, a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que están allí y que tienen alguna petición, algún anhelo, algún sueño especial y que quieren presentarlo delante del Todopoderoso. Oremos al Señor en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu amor para con cada uno de nosotros. Queremos presentarte este listado de oración, en el cual, Señor, te hemos presentado en mención especial algunos nombres, algunas familias, algunos casos especiales, algunas situaciones, tanto situaciones de salud física, emocional, espiritual. También te hemos presentado diversas agrupaciones, un listado especial de las mismas, un grupo selecto de ellas que te estamos presentando en este día para que tú le asistas en una forma poderosa y de manera extraordinaria puedan continuar este ministerio del canto de manera especial. Te ruego por cada amigo y hermano que está allí conectado y tiene sus propios pedidos de oración, inquietudes, no todas las cuales se han externado, pero tú, Señor, le conoces y puede manifestarte poderosamente en su vida. También te rogamos que nos acompañes en el estudio de tu palabra, en este tema tan importante para definir nuestras interrelaciones hoy y lo que tiene que ver con el juicio que tú también aplicarás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, amigos y hermanos. Y ahora de inmediato vamos a la palabra, a la Biblia,
donde encontramos esta expresión en su contexto, la expresión ojo por ojo, como parte de esa ley del talión que vemos que se le entregó dentro de las leyes civiles bajo la teocracia al pueblo de Israel en la antigüedad. Dice así la palabra en el libro del Éxodo, capítulo 21, Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Éxodo 21, versos 23 al 25. Dice la palabra: Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Interesante esta ley que se presenta aquí, que se prescribe, repito, en el marco de las leyes civiles que se aplicaban dentro de la nación de Israel del pueblo, aún estando bajo la teocracia en la antigüedad, donde Dios era el gobierno directamente hablando. No estaban en presencia todavía ni siquiera de la monarquía que se instauraría siglos después, donde Dios mismo estaba allí a cargo de su pueblo y dio estas expresiones a un pueblo que venía de la esclavitud, a un pueblo que no estaba acostumbrado a actuar como tal. No habían estado ellos como sociedad individual, venían de una esclavitud donde se habían desarrollado, donde habían crecido después de llegar alrededor de unas 75, 76 personas en los días de José, y ahora se habían multiplicado, siendo ahora millones que salían liberados del Señor desde Egipto, iban transitando por el desierto, pero se dirigían a la tierra prometida, tierra de abundancia, tierra que fluía leche y miel. Y Dios aquí le estaba presentando las leyes mediante las cuales en el aspecto civil y en lo penal debían ser aplicados dentro de ellos. Interesante esta declaración. Aquí vemos cómo el Señor presenta una definición de lo que es justicia, con esta ley contextualizada allí a la cultura, al tiempo, a la civilización que le tocó al pueblo de Israel recién salido de Egipto, como hemos mencionado. Y si justicia es dar a cada uno según sus méritos, justicia es dar a cada uno lo que merece, significa entonces que esta es una ley justa, aun cuando pueda sonar cruel en nuestros oídos hoy en día, en el siglo XXI, en el tercer milenio ya de la era cristiana. Esta ley del talión, como se conoció en la antigüedad, fue una de las leyes que también se le entregaron a Israel, pero Dios no siempre necesariamente aplicó con su pueblo este tipo de ley, este tipo de principio. Y podemos verlo en la Biblia para entender lo que tiene que ver con el trato de Dios con esta ley a uno y lo que tiene que ver en un contexto y también en el otro. Mire lo que dice Salmo 103 en el versículo 10. Salmo 103, verso 10. Interesante lo que nos dice el salmista en el Salmo 103, específicamente en el verso 10. Salmos 103, casi en el centro mismo de la Sagrada Escritura, en el versículo 10. Salmo 103, 10 dice, hablando el salmista: ¿no ha hecho el Señor con nosotros conforme a nuestras iniquidades? O sea, no nos ha pagado golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente. No ha hecho el Señor con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ellos tenían que admitir que Dios corrió la milla varias veces, que fue un poco más allá de lo que es sencillamente o simplemente la justicia, sino que obró con misericordia, lo cual lleva a abarcar mucho más terreno que el de simplemente obra o aplica la justicia. Y podemos ver esto aplicado también en el Nuevo Testamento, donde el propio Señor Jesús también amplió el marco de esta ley, incluyendo la misericordia en una forma especial. Allí está en Juan capítulo 8, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 3. Mira qué interesante esta historia en la que el Señor Jesús actuó aplicando el principio de la misericordia
y no aplicando de manera directa la ley del talión del ojo por ojo. Nota lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos se tomaron la molestia de traerle una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, de manera pública ahí, le dijeron al Señor Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, estaba refiriendo a la ley que aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 24, Deuteronomio 22, 24. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, comenzó a escribir en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo directamente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, entendiendo que ninguno de ellos estaba sin pecado para señalar a esta mujer, para acusarle, y que de hecho muchos de ellos también habían participado del mismo pecado, y el mismo hombre que en el acto había sido encontrado con ella estaba allí en el grupo, y no lo acusaban, sino que le trajeron a ella con el fin de tentar a Jesús, de probarlo y de aplicar en forma desmedida, injusta, la ley. Y entonces dice la palabra que reprendidos por su propia conciencia salían uno al otro, uno tras otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer a la que había cometido el adulterio, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno. El Señor Jesús entonces le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Note lo interesante, la forma como el Señor Jesús aquí aplicó la justicia unida a la misericordia. ¿Por qué aplicó justicia? Porque aunque extendió la misericordia para cubrir a esta mujer, ¿por qué no dejó de aplicar justicia? Porque le hizo ver a los acusadores, a ellos mismos, lo confrontó consigo mismo, le enseñó que ellos no tenían la calidad moral para juzgarla a ella. El único que sí poseía esa facultad era Jesús. Y miren lo interesante de cómo entonces le brindó esa nueva oportunidad. No le dijo: no es nada lo que has hecho, sino que le dijo: vete y no peques más. ¡Qué maravilloso! Ese es nuestro Dios, el Dios de la segunda, tercera, cuarta oportunidad. Es más, dice el Señor a través del gran sabio en Proverbios: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, ¿qué hizo Dios para perdonar los pecados de la humanidad, los pecados nuestros, los pecados de esa mujer también? ¿Qué hizo Dios para perdonarnos a todos y a la misma vez seguir siendo justo? ¿Qué hizo para mantener ese equilibrio realmente? Noten lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, específicamente en el versículo 8, para luego entonces nosotros ver todas las implicaciones de esto que tiene que ver con el ojo por ojo y diente por diente, y ver qué principio todavía se aplica hasta el día de hoy, y cuándo aplicarlo y cuándo no, cuándo aplicarlo y cuándo remitirlo. Vamos a ver todo eso. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo y para conmigo, amigo y hermano, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, merecedores de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aplicó la justicia en un sustituto, en alguien que tenía suficiente en su cuenta para pagar la deuda de la humanidad completa y seguir viviendo. El ser humano, si pagaba, pagaba con su vida eterna. Así que desaparecía.
es pagar y desaparecer, morir eternamente, la paga del pecado, pero Cristo tenía en su cuenta, en su haber, pagar para toda la humanidad y aún seguir siendo justo y el que justifica al que es de su fe. Así que Jesús realmente lo que hizo fue un cambio interesante, un trueque. Jesús cambió su justicia por nuestros pecados. ¿De qué manera interesante lo presenta la Biblia? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Nota lo que dice la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. De esta forma presenta la palabra que el Señor hizo ese trueque, ese intercambio de su justicia por nuestros pecados. Noten, Primera de Pedro, específicamente en el capítulo 2, versículo 24. Dice, refiriéndose a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora a la justicia. Cambió la justicia de él por nuestros pecados. Y estando ahora nosotros muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice el apóstol Pedro, tomando aquellas palabras también del profeta Isaías, que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué interesante. Ahora miren esta declaración que da la inspiración en este libro, en el libro deseado de todas las gentes, página 16, el cual quiero recomendarlo, quiero recordarle que este libro es tan valorado que aún en toda la sociedad de la nación norteamericana es considerado, aún por las autoridades norteamericanas, como la mejor biografía de Jesús, luego de los evangelios, la mejor. Noten, y este libro de paso es considerado ahora, fue tomado como el libro del año para que pueda llegar a todas las personas, pueda llegar prácticamente siendo subvencionado por toda nuestra iglesia en todos los niveles. Así que pueden accesar a ello, pueden compartirlo con otros, es la oportunidad. Y en este maravilloso libro, El deseado de todas las gentes, página 16, dice lo siguiente, comentando estas palabras del apóstol Pedro que vimos. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Notan el trueque, el cambio? Sigue diciendo, fue condenado, cuando lo que merecíamos eso éramos nosotros, fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Noten qué cambio extraordinario. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Qué interesante, porque definitivamente la paga del pecado es muerte, muerte eterna para el pecador. Pero Cristo muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y teniendo esa condena, Él murió por nosotros, la muerte que merecíamos, a fin de que podamos vivir la vida que solo Él merece. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le había dicho al hombre, el día que comas de ese fruto, que estaba prohibido claramente, ese día morirás. ¿Por qué no murió? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde que Adán falló, y otras versiones dicen y otros textos que desde antes de la fundación del mundo, Cristo como Cordero se había ofrecido voluntariamente para morir la muerte del ser humano, a fin de que el hombre logre vivir eternamente. Claro, el ser humano tiene que elegir esa oportunidad, esa facultad, tiene que tomar la decisión de aceptar el regalo de la salvación, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Ahora, de manera interesante, esta ley del talión, la ley que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, quemadura por quemadura, todo así lo establece allí en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Es interesante cómo en el Nuevo Testamento se aplica de manera positiva. Y ustedes recordarán que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús dice, ustedes oyeron que se dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo le digo, no resistáis al que es malo. Y entonces él en el mismo Sermón del Monte, en el mismo marco,
él comienza a presentar en forma muy positiva lo que significa esta ley también. Piense, por ejemplo, en si usted lo aplica en su vida de manera positiva. Si al que le da una sonrisa, usted le sonríe. Si al que le da un regalo, usted le hace un regalo. Si al que lo trata bien, usted lo trata bien. Pero esto, de alguna manera, tiene una capacidad de respuesta. La ley de estímulo y respuesta. Sin embargo, no solo es lo que nosotros esperamos en ese sentido, sino también como nos gustaría a nosotros ser tratados, que es la regla de oro. Así que no tenemos que esperar que alguien nos sonría para sonreírle, sino que si esperamos que nos sonrían, debemos sonreír. Si esperamos que nos reconozcan, que nos regalen, debemos regalar. Si queremos que nos saluden, que nos traten bien, que nos den muestras de cariño, de afecto, de amor, debemos hacerlo primero nosotros. Eso es lo que establece el Señor Jesús. Así que tratar a los demás como queremos ser tratados. ¿No le parece como una expresión positiva de lo que es la ley del talión, del ojo por ojo? Pero en vez de yo pagarle al otro como él me está haciendo, yo le estoy haciendo al otro como quiero que él me trate. Nota lo interesante, es la nueva faceta que introduce el Evangelio, sobre todo en el Sermón del Monte, con relación a esta ley. Y qué interesante cómo esto puede darse y cómo las personas pueden actuar de manera desinteresada, simplemente por hacer un bien, simplemente por regresar la misericordia que también se le ha hecho para con él. Y vemos en la palabra cómo el Señor a veces condena a aquellos que no fueron capaces de perdonar como ellos mismos ya fueron perdonados. Pero cuando esta ley, cuando esta regla se aplica de manera positiva, mire cuánto puede ocurrir. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una hermana, la hija de una hermana, cuando estaba realizando sus estudios, pues encontró justamente, conocimos de este caso, dando unas conferencias allí en el centro de los Estados Unidos, específicamente en Connecticut, allí donde una hermana nos daba el testimonio de cómo su hija, cuando estaba buscando la manera de realizar sus estudios superiores, de repente en la secundaria, cuando estaba por finalizar, encontró una maestra que decidió pagarle todos sus estudios. Y cuando ella quiso agradecerle por este gesto tan grande, haber realizado su carrera con todo que le había cubierto, y quiso recompensarle de alguna manera, le dijo, no, no tienes que recompensarme. Yo lo hice contigo porque conmigo alguien también hizo lo mismo años atrás. Esa maestra que ahora le estaba dando esa facilidad, que le estaba cubriendo, costeando todos sus estudios universitario, también había sido objeto de esa bendición años atrás, y le dijo, si quieres de alguna manera compensar lo que se te ha hecho, lo que he hecho por ti, hazlo con otra persona también. Y cuando le conocimos, justamente estaba haciendo esto, estaba apoyando a otra persona, apadrinando, como decimos comúnmente, cubriéndole los estudios, patrocinando a otra persona para que lo hiciera. ¿Se imaginan cómo esta cadena de misericordia puede hacerse interminable, dando a otros como usted también ha recibido, pero en el sentido positivo? Le han hecho un bien, pues usted lo va a hacer también para con otros. Qué interesante. Así que la regla de oro que aparece también en la Biblia y la cual vamos a leer ahora, está en Mateo capítulo 7, en el versículo 11, esa regla de oro presenta una adaptación del talión, del ojo por ojo, del diente por diente, mano por mano, pie por pie, pero no como diciendo cómo te tratan, sino cómo tú quieres ser tratado. O sea que la regla de oro se adelanta, se anticipa, antes de que vayan a hacerte bien o mal, se anticipa que tú obres bien para que recibas ese mismo bien también. Es lo que sería una sociedad ideal. Y qué bien cuando esto puede practicarse, sobre todo por aquellos que conocen estos principios, que conocen la verdad, y puede verse una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que mira lo que nos dice Mateo capítulo 7, Jesús ahí. En Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer este texto interesante de la palabra y ver lo que Jesús nos dice mediante lo que se conoce como la regla de oro. Mateo capítulo 7, específicamente en el versículo 12, dice el Señor Jesús, y esto todavía está en el marco del Sermón del Monte, que es donde Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Así que en ese marco él está diciendo ahora,
la regla de oro, Mateo 7:12. Así que todas las cosas, no algunas, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. O sea, toda la escritura que estaba revelada hasta ese momento, que se representa normalmente así como la ley y los profetas, se resume en eso, en hacer a otros lo que queremos que ellos nos hagan. Qué interesante. Y en el mismo capítulo 7, mira lo que dice el versículo 1 al 5, capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Está dando a entender claramente que el juicio que tú le aplicas a otro, ese te va a aplicar a ti. O sea, la ley del talión está vigente. La ley del talión en su principio, en su fundamento, aún está vigente. Y Jesús le está presentando en su forma positiva, pero note lo que está diciendo. Como tú juzgas, así será juzgado. ¿Qué es eso? Ojo por ojo, diente por diente, solo que no es aplicado de manera civil por el ser humano, sino que ahora el que aplica el juicio es Dios directamente, porque Él no va a ser injusto en la aplicación de esa medida. Él va a ver no solo el acto en sí, sino hasta la intención. Y habrá juicio donde incluirá su misericordia en una forma especial, como vimos que ocurrió con la mujer adúltera. Así que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido, de manera idéntica, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Atención aquí, porque aquí está utilizando incluso parte de la terminología del ojo por ojo. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y mira ahora, o cómo le dirás a tu hermano, deja sacar la paja del ojo. Interesante, es algo muy ínfimo en comparación con el ojo por ojo, porque antes si alguien en una pelea, en una lucha, le sacaba un ojo a su oponente, o le afectaba, le dañaba un ojo, al otro había que sacarle también el ojo. Ahora no se está refiriendo ni siquiera al ojo en sí, está hablando acerca de la falta del otro. Cuando tú quieres quitarle, dice, la viga en tu propio ojo. Una paja, una pequeña paja en el ojo de tu hermano, pero tú tienes una viga en el tuyo. Saca primero la viga del ojo tuyo antes de poder ver mejor entonces esa pequeña paja o mota que está en el ojo de tu hermano. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y esto Jesús lo está haciendo con aquellos que quieren ser juicio, que quieren ser jueces para sus hermanos. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy interesante esta descripción. Somos llamados, amigos y hermanos, somos llamados a aplicar la justicia a nosotros mismos. Es el espíritu de la descripción que Jesús está haciendo de toda la ley y los profetas en el Sermón del Monte, y especialmente en lo que tiene que ver con aplicar justicia del ojo por ojo y del diente por diente. Llamados a aplicarnos la justicia a nosotros mismos, como dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas capítulo 6 en el versículo 8. Vamos a leer esta cita interesante. Esto lo vamos a encontrar luego del profeta Daniel. Vamos a encontrar algunos profetas menores allí antes y luego vamos a encontrarnos con Miqueas, luego de Jonás. Miqueas capítulo 7 y vamos a ver Miqueas capítulo 6, perdón, en el versículo 8. Mira lo que nos dice la palabra allí. Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él, refiriéndose a Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Mire el orden en que van a aparecer estos mandatos. Hacer justicia. 1. 2. Amar misericordia. 3. Humillarte ante tu Dios. Esto parte de nosotros y se va alejando. Nosotros, el prójimo y Dios. Y entonces la palabra está haciendo justicia. Debes aplicarla para contigo mismo. Justicia conmigo mismo. Justicia contigo mismo. Tú mismo, no otro. Número 2, misericordia para con el prójimo. Cuando nosotros estamos habituados más bien a aplicar justicia al otro y con nosotros misericordia. Bajar todo el peso de la ley con el otro, pero con nosotros o con los nuestros decir, bueno, hay que tomar esto en consideración. Pero la Biblia nos está diciendo justicia con nosotros, en primer plano, nosotros mismos. Justicia para con nosotros, misericordia para con el prójimo,
y delante de Dios humillarnos, porque solo Él es perfecto. Sumamente interesante. Y vamos a ver de esto algo bien, pero bien interesante, porque lamentablemente en la educación con frecuencia, sobre todo lo que tiene que ver con la educación inicial, muchas veces en los niños, cuando se les está inculcando la enseñanza, se les está instruyendo, muchos padres les enseñan a usar negativamente lo que tiene que ver con esta ley y se la aplican como muchos la aplicaban en la antigüedad y dicen a los hijos, mira, si te dan, dale. Y le aplican eso y le inculcan eso en la mente y es como programándole su cerebro. Le están programando y entonces luego van a actuar de manera hasta sin pensarlo, de forma automática. Le dieron y responden con un golpe. Y esto es un grave daño que normalmente le ocurre en la enseñanza, en la instrucción a muchos niños y niñas, porque cuando se acostumbran a devolver golpe por golpe, normalmente se van a ver en situaciones donde están en desventajas o donde grupos, a veces bandas, pueden incidir o caer sobre ellos y pueden hasta quitarle la vida, cuando no dejarle en situaciones muy difíciles y no le enseñan en la vida la forma correcta en cómo notificar, porque en una sociedad, cuando de repente ocurre un delito, lo primero que se hace es una denuncia, se presenta una querella, se presenta la denuncia de algún tipo de forma, no se actúa por sí mismo, pero muchas veces a los niños, desde que están en inicial, algunos le dicen, cuando viene diciendo, mira, me dio mi compañerito, me dio mi amigo, le dice, si te dan, dale. No es la forma correcta. Por más amor que usted tenga, piense en lo siguiente: si usted le ama realmente a su hijo, su niño, su niña, si le ama, trate de protegerle enseñándole cuáles son los pasos, cuáles son los canales, porque en ese golpe por golpe, en esa aplicación temprana de la ley del talión, algunos pueden encontrar graves y terribles consecuencias. Ahora mire cómo de repente también se nota en la palabra esto así. Recuerdo, porque me tocó trabajar, por eso pongo el ejemplo, en el área de educación. Me tocó trabajar durante más de una década en educación. Recuerdo un caso muy particular donde un niño que lo habían instruido de esa forma, de que si te dan, dale. Recuerdo que en una ocasión un compañerito más grande que él, claro, le dio porque le pisó los pies en la fila que estaban haciendo rumbo hacia el aula. Y entonces cuando el compañerito le dio, inmediatamente el otro se viró para darle y le dio un puño en la cabeza, pero fue un caso muy atípico, porque el que salió llorando fue el que dio el puño, el que regresó golpe por golpe. La estructura, la contextura del compañerito y de la cabeza especialmente, donde él devolvió el golpe allí, pues tenía tal fortaleza que la mano hubo que vendársela y duró llorando mucho. Y claro, luego vinieron los padres a reclamar allí a la dirección, vinieron los padres del niño que le dio en la cabeza a su compañerito porque la mano se le había fracturado, que como el compañerito le había fracturado la mano. Y entonces, de entrada, para distensionar un poco a los padres que venían con la acusación, sin razón, claro, pero tratando de distensionarle, le dijimos, bueno, fue un cabezazo que le dio en la mano. Le dio como un cabezazo, sí, porque en realidad, y allí le explicamos, fue realmente su hijo quien le dio un puño, un golpe con su puño en la cabeza, solo que él no esperaba que la cabeza fuera tan fuerte, y por eso no debe acostumbrarse realmente a esta acción. Y muchas veces, mire cómo esto de manera jocosa uno lo recibe al ver un acontecimiento tan atípico, pero real, de situaciones que ocurren en el plano físico, pero en el plano espiritual, cuando se trata de aplicar por nuestras propias manos, el ojo por ojo, el diente por diente, tenemos situaciones difíciles en las que podemos vernos envueltos de los temas que hemos estado tratando. De los temas que posiblemente más larga se le ha dado en cuanto a su contenido. Hemos tenido casos que se han complicado porque alguien dentro del círculo familiar o del matrimonio decidió hacer eso, de vengarse o de aplicar el ojo por ojo, y ahora la situación es todavía mucho más compleja. En Mateo capítulo 18, versículo 9, el Señor enfatiza esto que vimos aquí en Miqueas 6:8, de aplicar justicia con uno, con el otro misericordia, pero con uno justicia. Si va a ser severo en la aplicación de la justicia, que sea con nosotros mismos, no con el otro, sino uno, autoaplicárselo. Mira lo que dice la palabra en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18, específicamente en el versículo 9.
Mateo capítulo 18, versículo 9. Es interesante cómo la Biblia mantiene esa correspondencia en cada una de sus páginas cuando se trata de una enseñanza particular. Mateo 18, versículo 9, dice Jesús, y si tu ojo, ya hablando de ojo por ojo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna, mejor es entrar en la vida con un solo ojo, si fuera necesario, que teniendo los dos ser echado al fuego. Nota lo que está diciendo la palabra allí. Es mejor. Entonces te está diciendo a ti que te lo apliques. ¿Ves? Si tu ojo te es ocasión de caer, si tú vas a aplicar una medida, si ves que algo que tú tienes te hace más vulnerable a cometer pecado, a caer en la tentación, alguna situación especial, tú debes eliminar esa situación. Si alguna persona te es tropiezo, alguna amistad es la que te provoca la caída, aléjate de esa amistad. Tú tienes que tomar la decisión, eres tú. Tienes que quitar eso de ti, eso que te hace vulnerable. Pero aquí el Señor te está llamando a aplicarlo a ti, no a sacarlo a otro, sino a sacarlo de ti. Nota qué especial esta declaración. Dios es quien al final pagará realmente conforme a las obras de cada uno. Dios lo hará y lo hará en una forma muy especial. Incluso la palabra presenta cómo el Señor lo hará hasta con el anticristo al final. Mira lo que dice la palabra en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10. Y mira cómo en ese contexto aparece entonces el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 13. Mira cómo esta ley se mantiene, pero para ser aplicada por el Señor, que es el único que puede aplicarla realmente con justicia, sin parcialidad, sin corromperse. Apocalipsis capítulo 13 dice en el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, tiene que ir en cautividad. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Si alguno mata a espada, ¿cómo debe ser muerto? A espada debe ser muerto. Aquí está, ojo por ojo, diente por diente. A espada debe ser muerto. Y entonces dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Sabemos que es una aplicación al pueblo que tiene la paciencia de los santos, que guarda los mandamientos de Dios. O sea, ¿por qué la paciencia de los santos? ¿Por qué la paciencia de los santos? Porque hay que tener paciencia para esperar que sea Dios el que aplique la justicia. Cuando está en nuestras manos a veces devolver golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente, no es tan sencillo volver la otra mejilla, como dice el Señor Jesús. Cuando alguien te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. O sea, ve un poco más allá de lo que realmente se espera en la sociedad. Tiene que ir un poco más allá, pero claro, eso exige paciencia, perseverancia. El propio Señor Jesús dice en Lucas capítulo 21, versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay que con paciencia y perseverancia ejercitar la fe en el Señor y esperar que sea Él que aplique esto, que lo va a aplicar. Aún al final lo va a aplicar, nos está diciendo aquí la Escritura. Él es quien lo va a aplicar incluso al poder de la bestia, al anticristo, a los poderes enemigos que atentarán contra el pueblo de Dios. Él aplicará diente por diente, ojo por ojo. El que mate a espada debe ser muerto. Aquellos que mataron a espada durante la Edad Media, Dios le tiene esa cuenta bien guardada. Y cuando se estén derramando los juicios de Dios, mira lo interesante que presenta la Escritura con relación a esta ley de aplicarle lo mismo. Está en Apocalipsis capítulo 16. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 16 desde el versículo 5. Cuando se derrama la tercera plaga, donde todas las aguas de consumo humano se convertirán en sangre, mira lo que dice el ángel de las aguas. En Apocalipsis 16 versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, Señor. O sea, has obrado con justicia. ¿Pero por qué? Ahí él va a explicarlo. Dice, tú eres el santo, el que eras, el que has de venir, el que has juzgado estas cosas. Y mire por qué dice que aplicó la justicia como debe. Por cuanto ese grupo, representando a los poderes enemigos de la verdad, los impíos, como ese grupo ha derramado la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber, ¿qué cosa? Sangre, porque se lo merecen.
Allá hay una aplicación del ojo por ojo, del diente por diente. Y también oía otro ángel que decía, ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así lo aplicará. Y cuando se trata también de la gran ramera, en Apocalipsis 17 dice, como ella le ha dado a beber del cáliz de su ira, denle a beber de lo mismo. Como ella ejecutó a los santos durante toda esa época de la Edad Media, aplíquenle a ella lo mismo. Como ella despojó a otro, despójenla y déjenla sin nada. Así que definitivamente esta ley se aplica, pero es Dios quien la aplica. Dios, el que ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Así dice el Señor en el libro de la carta a los hebreos claramente, y por eso podemos nosotros entender que esta ley tiene un principio todavía vigente, pero es Dios quien la aplica. A nosotros se nos llama a aplicar nosotros la severidad con nosotros mismos. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia con nosotros mismos o con los nuestros. Con relación a los demás, dice amar misericordia. Debemos amar la misericordia, practicar esto, ser los primeros que cuando vemos que otro está siendo juzgado, mediar y decir, pero podemos reducir un poco más la medida, podemos correr un poco la milla, podemos poner una medida un poco menos. ¿Ves? Porque muchos buscarán cuál es la más extensa y dirán, no, vamos a aplicarle la peor, vamos a dar un ejemplo con esto. Pero realmente eso es lo que Dios pide de nosotros, dice amar misericordia. Y cuando alguien está pidiendo la pena máxima, decir, no, pero vamos a aplicar un poco menos, para que no deje de obrar misericordia, para no dejar nosotros de aplicarla como Dios la aplicaría. Es por eso que nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y claro, cuando Mateo rinde esa misma expresión de Jesús al final del Sermón del Monte, no lo presenta como Lucas, que dice sean misericordiosos como vuestro Padre, sino que dice sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que la perfección que aquí se está entonces describiendo y aplicando en cuanto a la justicia tiene que ver con nosotros amar la misericordia para con los otros. En la aplicación de esta ley del talión debemos recordar que es Dios quien puede aplicarla. Por eso Él en la antigüedad la aplicaba. Por eso en la antigüedad, Él allí donde estaba el pueblo bajo la teocracia. Note el contexto, note en qué contexto Dios le dio esta ley al pueblo para aplicarla en el orden civil, en el orden penal. Fue donde Dios era el que estaba allí directamente. A veces ocurría algo que estaba fuera del contexto de la ley específico y consultaban a Dios, Señor, ¿qué se debe hacer en este caso? Recuerde, cuando alguien de paso quebrantó el mandamiento número 5 y uno que fue rebelde a los padres, maldijo a los padres y le dijeron, Señor, hay uno aquí que maldijo a sus padres, no sabemos qué se le aplica en este caso porque está contra el 5.º mandamiento y Dios dijo que sea ejecutado. Hay que dar un ejemplo para que esto no se vea más en el pueblo. Así que Dios estaba allí directamente, era consultado para la aplicación de la ley. Ellos estaban en lo que se conoce como la teocracia, el gobierno de Dios. Y por eso Dios le confió esta ley, la ley del talión, lo del ojo por ojo, el diente por diente, la mano por mano, el pie por pie. Pero ahora donde estamos nosotros justamente viviendo en diferentes tipos de sociedades y donde el Señor dice a través de Pablo en Romanos capítulo 13 que los que gobiernan, las autoridades del Estado son impuestas para mantener el orden, entonces le corresponde a ellos lo que tiene que ver con la aplicación de las penalidades. Pero en el aspecto espiritual, realmente quien dará ojo por ojo, diente por diente, quien aplicará, como hemos visto en la palabra, es el Señor. Claramente lo vemos expresado a lo largo de la Escritura y claramente entonces lo vemos que también es lo que representa para nosotros un gran ejemplo. Y claro, Dios le dio esta ley al pueblo en la antigüedad. Se la dio porque muchos querían de alguna manera matar por cualquier cosa. Cualquier cosa que ocurriera, querían aplicar la pena de muerte. Pues cuando el Señor le dice ojo por ojo, diente por diente, entonces decían, tiene que ser todo mesurado en la misma medida. En la misma medida, ¿fue un buey realmente lo que me dañó? Pues es un buey, con un buey tiene que pagar. ¿Fue un brazo lo que le afectó al prójimo? Pues es su brazo lo que tiene que perder. Y es por esto que ya entonces vemos cuando Jesús
allí en el Sermón del Monte, dice, se le dijo a los antiguos ojo por ojo y diente por diente. Yo le digo, no resistan al que es malo, pero concluye diciendo en el capítulo 7, el último capítulo del Sermón del Monte, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís os será medido, la misma. O sea, será ojo por ojo. Te está diciendo, ten cuidado con la medida que tú aplicas, porque te vas a encontrar con ella otra vez. ¿No han visto con frecuencia que ciertos gobiernos, ciertas autoridades legislativas dictan una ley para aplicarla contra alguien, contra sus opositores, y de repente la misma ley, cuando ellos son oposición, entonces se le aplica a ellos? O sea, se encuentran con la misma ley, eso lo hemos visto. Así que por eso debemos aplicar la misericordia cuando se trata del otro. Quien aplicará el ojo por ojo y diente por diente, como estamos mirando en el juicio, es el Señor. Para nosotros, la misericordia para con el prójimo. Porque como dice un pensamiento, si fuiste implacable e inclemente cuando te tocó ser martillo, sé humilde cuando te toque ser clavo ahora. Porque no es lo mismo cuando se está aplicando la justicia que cuando se está haciendo objeto de esa justicia, lo que tiene que ver con el ojo por ojo, diente por diente. Interesante lo que podemos ver nosotros a lo largo de la historia del mismo pueblo de Israel. Si esto se hubiera aplicado, por ejemplo, cuando David cometió ese grave pecado, si esto se hubiera aplicado cuando otros en la antigüedad cometieron ciertas faltas graves, hubiera desaparecido la humanidad. ¿Se imaginan? Con los hermanos de José, por ejemplo, con los que fueron y mataron al pueblo de Siquem. Por eso vemos que Dios, aunque da esta ley en un contexto especial donde se aplicaba y gobernaba bajo la teocracia, pero Dios a lo largo de toda la Escritura supo manejar cada caso de manera única, de manera particular, como lo hace hoy con nosotros. Trata cada caso de manera específica. Por eso, ante ciertas preguntas que a veces nos formulan, dice, ¿y qué se hace en un caso tal? Decimos, tenemos que saber más detalle, porque hay implicaciones y cada caso es único. No hay una ley que se aplique a todo de manera exacta. Cada caso es único y lo vemos en la aplicación que hace el Señor también sobre la justicia, sobre la misericordia. Y en esto que tiene que ver también con el devolver mal por mal, que era la costumbre también en muchos en el pueblo, amparándose bajo el contexto de esta ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente. Hay también familias que terminan gravemente. Conozco de una familia, por ejemplo, en la región este de aquí del país, donde no una familia contra otra, dentro de la misma familia, alguien le hizo daño a otro. Y por vengarse, parte de ese segmento de la familia fue y entonces ejecutó, mató a otro miembro de la misma familia, pero de otro círculo, de otro hogar. Y entonces en venganza fue y mató a otro. Y en ese círculo vicioso de vengarse aquí, de aplicarle esto, y como mataron uno de esta familia, vamos a matar uno. Pero estoy hablando dentro de la misma familia. Ni siquiera fueron dos familias que se enfrentaron, sino entre primos, entre tíos, sobrinos. Entre ellos, la mayor parte de la familia casi desaparece. Y los que han quedado con una secuela muy triste por esta aplicación con sus propias manos de la ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente. Los pocos que quedan de esa familia que ha sido diezmada han quedado con problemas colaterales de salud, sobre todo salud emocional. Muchos de ahí en adelante no han logrado ni siquiera conciliar el sueño con tranquilidad. Han tenido situaciones muy lamentables, aparte de lo que han expresado en la misma sociedad donde viven. Qué triste una familia aniquilarse internamente ella misma, aplicándose esta ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente, con sus propias manos. Lo que Cristo nos presenta en el Sermón del Monte, cuando habla acerca del ojo por ojo, del diente por diente, dice, no resistan al que es malo. Incluso nos manda a orar por nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos.
¿Cómo se puede hacer todo esto? Solo sabiendo que cuando alguien actúa contra nosotros está siendo una víctima del enemigo. Claro, sin restarle responsabilidad al que se deja usar por el diablo. Pero lo que estamos diciendo es pobrecito de él, que lo está usando el diablo y él va a recibir la penalidad de parte de Dios, quien ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Y hemos visto que para Dios sí se mantiene vigente este principio de esta ley, del ojo por ojo y diente por diente, pero aplicado por él. No nos toca a nosotros resistir al que es malo, dar a otros un pago con relación a como lo han hecho con nosotros. Nos toca a nosotros aplicar la regla de oro, que es la versión positiva en nuestro entendimiento, en nuestro contexto humano, y limitados por el pecado, donde no hay ninguno que no haya cometido un pecado para tirar la primera piedra. La mejor ley para nosotros es esa versión positiva de la del talión, donde Jesús dice, así ustedes, todas las cosas que quieren que hagan con ustedes, háganlo ustedes primero con ellos. Vamos a hacer lo que queremos con otras personas. Vamos a hacerlo sin decirle, mire, estoy haciendo esto para que lo hagas conmigo. No, pero vamos a hacerlo, cumpliendo porque Dios nos lo ha dicho. Es parte de nuestro deber cristiano, es parte de lo que va a provocar en nosotros ese sentido de plenitud, de paz, de gozo y finalmente también de felicidad. Que Dios pueda bendecirnos grandemente y darnos cada vez más un entendimiento claro de la forma en que Dios se encarga de juzgar al ser humano, no aplicar nosotros una medida, y si la aplicamos por el contexto en el que estamos colocados como líderes dentro del pueblo de Dios, recordar que con la medida que midamos, con esa misma seremos medidos finalmente. Que Dios te bendiga grandemente y te permita seguir creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en la parte final de nuestro encuentro, queremos orar por las siguientes personas. Queremos orar por Gloria Delgado, y Gloria está pidiendo la oración de manera especial por Sara y también por Glory. De igual manera, Ricardo Ureña está pidiendo la oración por Reuel, Juni, Ricardo y también Anaheim. También estaremos orando por Luz María Mosquea, también por sus hijos. De igual manera, en esta oración final incluiremos a Yolanda Rosario, y ella está pidiendo oración por su familia y por unos proyectos especiales que quieren emprender. También estaremos orando por Ramona Herrera y por su hijo Carlos de manera especial. También por la familia García Reyes, por Maribel Orbe. También estaremos orando de manera especial por su salud estomacal. Que el Señor sea quien le dé un toque sanador, pueda revertir cualquier patología allí y darle la sanidad para gloria de su nombre. De igual manera estaremos orando por Zaida Guerrero, por su salud. También estaremos orando por el dúo Nisi. Estaremos orando, recuerde, ampliamos todavía más el espectro de la oración inicial. Vamos a orar ahora también por estos grupos que se dedican a la alabanza, al canto. Estaremos orando por el dúo Nisi, también por el grupo Nueva Voz, también la agrupación Jedais, la agrupación Cadmiel. También estaremos orando por el ministerio Eco, por la agrupación Trigo en Flor, por el grupo Liros, por el grupo Promesas, por el grupo Voces, la agrupación Nisi, el grupo Emmanuel, por el grupo Justificados, el grupo Elegidos y también la agrupación Oasis. Por todos ellos que se dedican al ministerio de la alabanza en nuestro pueblo remanente, vamos a orar también por ellos y por cada amigo y hermano que se ha conectado y que tiene peticiones especiales. También vamos a estar orando por la salud de Andrés Ramos, el cual incluimos también en esta parte en nuestro listado. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por cada amigo y hermano que se ha conectado y que sigue convirtiéndose en un canal de bendición para hacer que otros también reciban la verdad y puedan tener los beneficios de guardar tu ley, de obedecer tus principios y de reclamar las promesas divinas que harán que se derramen sobre nosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Te pido, Señor, por cada nombre, cada caso, cada agrupación, cada uno de aquellos que se dedican a la alabanza dentro de tu pueblo, bendícele, reprende al enemigo de su lado, Señor, purifica siempre sus vidas y haz, Señor, que ellos y ellas puedan permanecer de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.
en las tentaciones y pruebas que enfrentan, que puedan obtener la victoria. Cada amigo y hermano también, Señor, que se ha conectado, tiene allí alguna petición, algún pedido en el interior de su corazón. Recibe esa petición. Y tú, Señor, que lo recibes ahora en secreto, bendícelo y recompénsalo en público, como dice tu palabra. Cada una de las familias, cada uno de los casos y situaciones que hemos presentado en el listado, que reciban en este día una señal clara de que tú estás al control y que ya has escuchado su oración. Guíanos, Señor, y permítenos mañana poder encontrarnos nueva vez a la misma hora para continuar estudiando tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.